Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan ustedes ahí en casita. Estamos en nuestro tercer grupo Conexión Masivo en línea. Ya nos estamos volviendo expertos, bueno, eso creo yo, ¿verdad? Ya agarramos cancha en toda esta onda y creemos que Dios nos está respaldando definitivamente en lo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar sintonizando este grupo Conexión. Estamos seguros que, como los otros dos anteriores, va a ser de edificación, no solamente para la vida de ustedes, sino para la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque también nosotros recibimos de parte de Dios. Y bueno, quiero dejar este tiempo para que se presenten nuestros panelistas del lujo que tenemos el día de hoy. Primero Hola, las damas. gracias. Muy buenas noches. Yo soy Avi Cruz y
Me siento complacida de poder estar hoy en tu casa, de que hoy nos abras la puerta de tu casa para llevar el grupo Conexión hasta allá. Llámale a algunas personas que estén ahí. Esta es la oportunidad de que puedas compartirle a otros y que puedan conectarse al grupo Conexión. Tal vez algunos que hayan resistido alguna vez acudir al grupo. Esta es una buena oportunidad. Invítalos. Hola, gracias por estar conectados. Mi nombre es Marcia y bueno, vamos a estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Hola, mi nombre es Ian y es un gusto estar aquí con ustedes, poder abrir este espacio y poder compartir todo este tiempo. Es bastante chido y divertido. Muchas gracias. Gracias a los tres por haber aceptado la invitación de estar aquí conmigo para este grupo Conexión. Y cuando digo ya son expertos, es que también han estado trabajando conmigo también en toda esta onda, y que creemos firmemente que Dios ha estado usando las vidas nuestras, siempre para la gloria de Él, ¿no? Hoy en día pues seguimos con toda esta onda de la pandemia, quédate en casa, tantas cosas que estamos viendo en internet, y no sé cuándo vamos a dejar de hablar de todo esto, pero la verdad es que ya es como modo crisis, ¿no? Para algunas personas, y entrar en modo crisis es entrar en modo miedo, ¿no? Y yo quiero leerles un poquito acerca de lo que pensamos que el miedo puede ser, ¿no? El miedo puede definirse como una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Eso quiere decir que puede ser, sí es verdadero, pero también puede ser imaginario. O sea, puede ser que nosotros le demos rienda suelta a la cabecita y la cabecita nos puede llevar por ahí. Es decir, hay miedos que son producidos por situaciones reales, pero también hay miedos que son producidos por nuestras propias mentes, con base a lo que imaginamos o a lo que estamos creyendo. Entonces, el miedo hoy en día puede estar surgiendo en cada ser humano, y hablo no solamente hablo de Cancún, no solamente hablo de Quintana Roo ni de México, sino a nivel mundial, ¿no? Hoy en día se están perdiendo N cantidad de empleos. Leía la semana pasada que al menos en Quintana Roo se han perdido ya 63,000 empleos. Somos el estado en la República Mexicana de mayor índice de desempleo. Eso es un chorrononal, ¿no? Que se ha perdido, y eso mismo provoca incertidumbre, provoca miedo en la vida del ser humano, porque no saben qué van a llevar, qué se va a comer el día de mañana o el día de hoy, ¿no? Qué buena onda que el gobierno estatal, el gobierno municipal están repartiendo despensas en nuestro municipio, en nuestro estado, pero yo creo que eso como que no es todo. Y hablando del miedo, pues hay gente, ok, yo recibo mi despensa hoy, pero ¿qué será la próxima semana? ¿O qué será la próxima quincena? ¿No? Y la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿alguna vez han sentido miedo? ¿Qué es el miedo para ustedes? Empecemos con Abby, que fue la que inició presentándose. Ay, bueno, pues yo sí he tenido en alguna ocasión miedo, y como decía, muchas veces ese miedo está más en mi cabeza, porque la situación puede ya no estar pasando, o es miedos infundados, como que la imaginación me hace creer más, ¿no? De repente, a veces tenía la sensación de ir y volver a cerrar la casa, porque sentía miedo, ¿no? Como que alguien fuera a entrar, era como un miedo infundado. Ese miedo me persiguió durante un tiempo, y decía, no, pues esto no es real, mi casa es segura, tiene protecciones, pero nuevamente volvía, era un miedo en esa situación. Eso es algo que me provocó en algún tiempo miedo, y era irracional porque tenía seguridad por mi casa, y pues, pero se siente en el estómago, se siente con ansiedad, se siente inquietud, y pudiera parecer que puede ocurrir, o sea, que puede ocurrir algo más. El miedo entra por el pensamiento, pero invade al cuerpo y lo paraliza. Y el miedo también de repente ya no me dejaba dormir, entonces ya interfería en mi vida. Dándole paso con la mente, interfería pues en mi descanso en este caso, ¿no? Ahí sí tenía miedo. Estás hablando de un miedo imaginario. Así es. ¿No? O sea, que no era real.
Porque hay situaciones reales, ¿me explico? A lo mejor de repente vas por algo muy básico, ¿no? Vas por la calle y te sale un perro, ese es real, ¿no? Te está ladrando, ¿no? Entonces es diferente. Pero el miedo que hablas ahorita es algo que no es real. Pero tú compartías y decías algo bien cierto, te entra por la mente. Te entra por la mente y te va invadiendo el cuerpo, ¿no? Y te genera parálisis, te genera, o sea, terror, te empiezas a sudar, o sea, hay tanto que puede manejar la mente a tu cuerpo por tanto miedo, ¿no? O en ese caso que tú tenías que regresar a revisar las 10 chapas que tenías en tu casa. Sí. ¿Quién más nos puede compartir algo del miedo? Sí, definitivamente yo creo que el miedo nos hace en el cuerpo, como decía Abby, ¿verdad? A un reaccionar, ¿no? Cuando estamos temerosos ante una situación, ante un cambio, ¿verdad? Nos ponemos como temerosos y eso puede ser que me provoque sudor, me provoque cierta ansiedad. Yo el miedo que tuve, que identifico perfecto, es el miedo que creo que las mamás reconocen. Cuando estaba embarazada, el miedo que esté bien, el miedo que esté sano el bebé, ¿no? Que esté sano mi hijo. Y luego cuando nacen, pues se habla de la muerte de cuna, ¿no? Y que te dicen, no, pues es que simplemente pues no hay nada científicamente comprobado, simplemente dejan de respirar. Aunque hay teorías acerca de qué es lo que sucede, que el bebé piensa que está todavía entonces en el vientre, entonces deja de respirar normalmente y que bueno se muere de asfixia y etcétera, ¿no? Pero son teorías, no es algo comprobado. Pero me pasaba que de madrugada, desde que nació mi hijo, de madrugada, yo despertaba, ya al lado lo tenía aquí acostadito y trataba yo de escuchar el sonido de su respiración, a ver, ¿está respirando? ¿Está vivo? Le ponía yo la manita encima en el pecho para saber si estaba vivo. Entonces es un miedo que yo, bueno, por mucho tiempo lo tuve, no nada más cuando está chiquito, creo que las mamás me pueden entender un poco, el miedo de que crezca bien, que crezca sano, que se desarrolle bien, que lleve un buen camino. Creo que un constante, no es como un miedo que nos paralice, pero sí es algo que nos inquieta a las mujeres, creo yo, a las mamás. No sé si alguien se identifica conmigo. Ian. Sí, yo me acuerdo que pasé una temporada, una etapa de mi vida donde tenía miedo a la muerte. Entonces yo me acostaba y sentía que ya no iba a despertar así, ya ese era mi último día. Y me pasaba una película, pero cañón, ¿no? Me va a dar un infarto, me voy a caer de la cama. O sea, me pasaban un montón de cosas. Yo no sé si ha habido más gente que le ha pasado lo mismo, pero para mí era una angustia horrible. Yo de verdad no dormía. Pasaba 4, 5, 6 de la mañana y yo no me había dormido porque no quería, porque sentía que no iba a despertar. Fue una temporada muy, muy difícil para mí, como de 2 meses. Que no, yo todo el día andaba somnoliento y así, un montón de cosas, porque sí me dormía, porque me quedaba dormido. Llegaba un punto en que ya no podía, pero no quería dormir. Ya después, pues poco a poquito, ese miedo, ese temor fue desapareciendo, pero sí fue una etapa que condicionó muchas cosas en mi vida. O sea, acciones, actitudes, formas de comportarme. Sí fue una etapa compleja para mí. Bueno, ahora hay otra pregunta que quería hacerles a ustedes, pero también a aquellos que nos están viendo ahí en casita. Creo que ya ustedes dijeron que sí han tenido miedo. Yo he tenido miedo y todo, ¿verdad? Es más, tengo miedo hasta casarme nuevamente. Entonces, bueno, sí hemos tenido miedo. Pero quiero hacerles la pregunta para ir profundizando sobre este tema. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo hoy en día? ¿No? ¿Cuál es el mayor miedo? Y ahí en casita también, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo que te está provocando? No sé si este momento de crisis, de este momento de pandemia, yo no sé si sea esto lo que te esté provocando miedo, o hay algún otro miedo que tú tengas y que te ha venido arrastrando tal vez por algunos años, algunos meses o algunos días. Ian. Sí, yo hace algunos años escuché que había como varios tipos de miedo, ¿no? Miedo a la frustración, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a las pérdidas, miedo a diferentes cosas. Y yo por mucho tiempo decía, no, pues mi miedo es como el miedo a la frustración, a sentirme frustrado porque no me salen las cosas. Pero en esta temporada o en esta etapa creo que he reconocido que uno de los mayores miedos que han podido invadir en mí es el miedo a perder a mi familia, ¿no? Porque bueno, uno como quiera, ¿verdad? Pueden pasar cosas, faltar economía y todo, pero mi familia o el hecho de que les pudiera pasar algo a ellos,
digo, yo no lo puedo concebir en mi mente, ¿no? No es algo que yo pueda como digerir de cierta manera, es un tanto complicado. Yo creo que ese ha sido, en esta temporada, como mi mayor temor o mi mayor miedo. Marcia. Actualmente pues no identifico como un miedo así, pero leyendo un poquito acerca del miedo, decían las estadísticas que hay dos temores importantes en orden. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero en orden dicen que el temor a la muerte es el que ocupa el lugar número 1, y el segundo es el temor a la pérdida de la autonomía. Quiere decir que cuando nos sentimos apartados, guardados, que nos sentimos delimitados, que no tenemos libertad para movernos, que no tenemos libertad, pensemos en un encarcelado tal vez, que no tiene la libertad, habla de un segundo miedo, y creo que en la actualidad estamos viviendo esta parte donde nos sentimos quizá confrontados con esto, que cuando yo salía antes, tomaba el camino, me iba a mi trabajo y tomaba decisiones durante el día de lo que yo quería hacer. Hoy las decisiones no las tengo yo, las tiene la situación y la circunstancia, porque entonces yo dejé de decidir qué voy a hacer al llegar a mi trabajo, dejé de decidir tomar un autobús, dejé de decidir y solo me están limitando. Yo creo que este es un miedo que pudiéramos estar teniendo en este momento todos en común, al nivel mundial, ¿no? Porque pues estamos en esta situación de que hey, quédate en casa, ¿no? Entonces creo yo que sí está sucediendo esto. Perdón, es que me voy a regresar un poquito con Marcia, que ella compartía de dos clases de miedo. ¿Estoy en lo correcto? ¿El primero cuál fue? A la muerte, que es lo que hablaba Ian hace un instante, pero hablabas de otro que eso me llama mucho la atención. ¿Nos lo puedes decir un poquito más despacito para poder entrar? Es la autonomía. Es el miedo a la pérdida de la autonomía. Miedo a la pérdida de autonomía. Y es que no puedo, estoy delimitada para hacer algo, que estoy como restringida de dar ciertos pasos. Llámese COVID-19, algo así. Llámese pandemia 2020, sí. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Sí, exacto. O sea, hoy en día el miedo, eso es una opinión muy mía, el miedo ha hecho que la gente no salga de la casa. Más que ser obediente a las autoridades, es miedo. Para algunos es pavor. Sí. ¿Me explico? Hablabas tú que creo que también es como parte de encarcelamiento. Sí, es como, ¿sí? Como una persona encarcelada. Y muchos no tiene... aquí encerrados, suben en redes sociales, aquí encerrados, ¿no? O sea, se sienten así encerrados, pero porque es un miedo que los está invadiendo fuertemente a ellos. Entonces, sí. Yo creo que esa parte de que tú hablas, el miedo a perder la autonomía, es lo que nos está sucediendo en todas las partes del mundo, ¿no? Que más que por precaución, más que por ser obediente a las autoridades, lo estamos haciendo porque casi ya veo a mi esposa que está, bueno, no a ti no, mejor acá, voltea a ver acá, ¿ah? A mi próxima esposa, así como que ya, que ya está, bueno, tú no, tampoco, no, que ya está enferma del COVID-19 y todo eso, por eso es que tampoco tú, no, ya empiezo a ver así, ¿verdad? Y a cada rato lávate las manos, y de dónde vienes, y quítate el pantalón, y los zapatos hay que desinfectar. O sea, más que una precaución, se está convirtiendo en un miedo. O sea, ya nos llevaron al punto, perdón, es que yo así soy, la verdad. Ya nos llevaron al punto del terror. Ya nos llevaron a ese punto y ahora estamos paniqueados, lávate manos, desinféctate esto y lo otro. O sea, estamos en un punto, la verdad que yo lo digo con mucho amor y respeto. Yo veo a la gente en la calle con terror. Hay un terror increíble, ¿no? La gente con sus mascarillas, que lo vamos a hacer nosotros, relájense. Nosotros lo vamos a hacer por obediencia, no por miedo, solamente por obediencia. Pero yo los veo desde hace días atrás, ya todo el mundo, ¿no? Y hasta tú notabas como yo me sentía como bicho raro porque me iba a acercar a alguien y se salían hasta más lejos, ¿no? Dije, órale, no saben la loción que traigo, que está de súper lujo. No tener tiempo para hacer las cosas que creo que debo hacer.
Tal vez ahora la limitante, como decía March, de tener ahora condiciones para poderme mover, para hacer cosas, me hace sentir frustrada. Pero el miedo es que no haya tiempo. En este caso es como que esté extendido el aislamiento y no haya oportunidad de ver a otras personas, de seguir compartiendo. Y creo que la oportunidad de estar a través de las redes sociales haciendo la transmisión del mensaje, eso me ayuda. Pero sí me dice, ¿y si no tengo tiempo? Porque tal vez hay alguien que pueda necesitar la palabra y que no se le haya llegado a esa persona con el mensaje. Alguien que puede enfermarse y no precisamente de COVID, puede enfermar de otra cosa y en este momento no es la situación del virus, sino que también hay otras enfermedades y que no llegue el mensaje de Jesús. A mí eso me preocupa, cuántas personas hoy no puedan estar recibiendo eso a mí me da angustia y me da temor. Y pues creo que también es un momento en el que pues lo aprovecho para decir, y cuando tenías toda la libertad lo hiciste, entonces es un tiempo de reflexión para tomar ese miedo como una acción próxima y dentro de los medios que hay utilizarlos, pero no lo niego que tengo ese temor. Ok, muchas gracias por compartir. Fíjate que el miedo hace también a los que somos creyentes, a los cristianos, el miedo, entre todo lo que han hablado ustedes, hace que perdamos la confianza en Dios mismo. O sea, y no hablo solamente de este tipo de momento de pandemia, ¿no? Hablo de todo siempre, ¿no? De repente vas a un médico, te dan un diagnóstico y el miedo, ¿no? Hasta reclamo a Dios, ¿no? ¿Por qué a mí si yo soy casi la niña de sus ojos, ¿no? ¿Y por qué no me está buscando, no me está cuidando a mí? Está más al pendiente del vecino o la vecina que es alcohólica o alcohólico. Entonces eso hace que perdamos confianza en Dios, que nos desenfoquemos del mismo Dios, al mismo Dios que le cantamos el domingo, pero que el martes nos dieron un diagnóstico diferente y ya el miedo hace que entremos en desconfianza. Y Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 25, él habla acerca de cómo es que él nos dice que Dios está cuidando aún de las aves, ¿no? Que Él es el que les va a proveer a las aves, que no nos preocupemos, ¿no? ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Dice Jesús, ¿no? Y yo recuerdo hace algunos años yo compartí acerca de ese versículo y yo ponía como ejemplo, cuando hemos visto, y ahorita me llama la atención porque venía también en el camino para acá, nunca hemos visto nosotros a ningún ave comerse las alas de preocupación. ¿Qué voy a comer el día de hoy, no? Yo nunca la he visto, ¿no? Y me llama la atención porque yo venía sobre una calle rumbo para acá y había mucho tráfico porque ya están cerrando algunas avenidas principales y bueno, pues todo el mundo allá amontonándonos, ¿no? Pero llego a una esquina y un señor sale en shorts, sin playera y todo, así con un balde grande y no sé, era trigo, no sé qué le estaba aventando y empezó a aventar así en toda la calle, ¿no? Y me percato y volteo hacia los cables y hay N cantidad de pájaros, ¿no? Pero N cantidad y empiezan a bajar así. Y yo me quedé mirando y decía, wow, estos tipos ya saben que aquí en esa casa hay comida, ¿no? O sea, no están preocupados. Y muchas veces nosotros nos preocupamos. Ahora, vuelvo al punto, hay N cantidad de hoteles aquí en Cancún que ya cerraron. Hay 63,000 personas que han perdido empleo. Pero yo creo que más de tener miedo y desconfianza en Dios es cuando más tendríamos que estarnos agarrando de la mano de Dios, creyéndole a Dios. Y esto me lleva a la tercera pregunta para ustedes. ¿Te ha costado trabajo confiarle el control a Dios? Nuevamente, para ti que estás en casa, ¿te ha costado trabajo confiarle el control a Dios? Yo creo que como seres humanos muchas veces sucede que queremos tener controlado todo, ¿no? Queremos saber qué va a pasar y nos da miedo o incertidumbre el futuro. O sea, no saber qué va a pasar, eso produce en nosotros tal vez una sensación de desagrado o incomodidad. Y yo personalmente, a mí me cuesta mucho trabajo ceder el control. Soy una persona que le gusta como
tener el control de las circunstancias. ¿No tendrás algún espíritu de mujer ahí? Porque es que ellas casi no les gusta con el control, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a veces me ha costado trabajo soltarlo, ¿no? Como decirle, Dios, ok, encárgate tú de eso. Encárgate tú de mi economía, encárgate tú de mi familia, encárgate tú de mi salud. Muchas veces uno se afana por querer conseguir las cosas, por lograr grandes cosas, siendo que Dios es el que te sustenta y te suple todas tus necesidades, ¿no? Yo creo que es bueno ser diligente, constante y disciplinado, pero sin llegar a un punto de afán, ¿no? En ese versículo de Mateo dice precisamente eso, no te afanes, o sea, sí trabaja, sí sé diligente en lo que tienes que hacer, pero no te afanes. Y más adelante en el 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todo, y es absolutamente todo, viene por añadidura, ¿no? Avi, Sí me ha costado trabajo soltar el control en manos de Dios. Creo que tiene que ver como, porque soy mujer, Amén. por diseño, por querer saber qué viene después, como tener, ir un paso adelante como previsora, pero eso también ha generado mucho cansancio. Entonces he aprendido que lo que más me preocupa, tengo que dejarlo en manos de Dios. Y al dejarlo, es como ser congruente. Si yo hago una oración o yo digo, Señor, lo pongo en tus manos, tengo que descansar, porque lo pongo en tus manos, pero sigo aquí mordiéndome las uñas, entonces estoy declarando de manera incorrecta. O sea, si ya lo puse en tus manos, a veces me llegaba a pasar, por ejemplo, de alguna situación laboral, ¿verdad? Que se está complicando o que estoy viendo que no llega el pago y que ya se atrasó y decir, bueno, pues si lo pongo en tus manos, Señor, es porque sé que va a llegar cuando sea el momento preciso, en el momento oportuno. Y si lo soltaba era ya no estar angustiándome por eso, ni estar volviendo a insistir. No es que la oración para mí tenga que no repetirse, sino que si ya la puse con confianza en sus manos, es decir, ahí está en ti y tú vas a traer el momento adecuado. Entonces, batallo con eso, con el control de las cosas que sobrepasan y bueno, pues siempre es un esfuerzo, siempre me esfuerzo por dejarlo en sus manos y cada día es un aprendizaje de cómo dejarlo confiadamente ahí, que Él dice que deja tus cargas conmigo y lleva mi yugo, es ligero, entonces prefiero intercambiar. Marcia. Yo creo que somos seres humanos autónomos, que Dios nos crea así. Las mujeres tenemos un poquito más de carga de esto porque somos multifuncionales y creo que somos, por diseño, somos como muy visionarias, vemos más allá, creo yo. No, Bueno, no, esa es tu creencia, porque no es así, pero va. no demerito, ¿verdad?, el diseño del hombre, pero creo que sí nos cuesta un poquito de trabajo. Pero en general yo creo que somos independientes, somos autónomas, Dios nos permite ser autónomas, pero creo que Dios quiere que seamos dependientes de Él. Una cosa es ser autónomo y otra cosa es ser dependiente de Dios. Y nos hemos soltado de esa dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. La hemos soltado y yo creo que en este tiempo nos está sirviendo a todo el mundo, ahora sí, literal, a todo el mundo, para saber que el único que a quien debemos depender es de Dios, al único a quien debemos depositar nuestra confianza es en Dios. Y es en este momento donde creo que se está generando la lucha más grande, ¿no? De manera personal en la humanidad, de saber que yo soy autónomo, pero debo depender de un creador y de quien me da el respiro cada mañana, quien me da la vida para levantarme todos los días. Entonces yo creo que este es el tiempo. Sí, no se trata de que mañana abras los ojos y digas, bueno, no voy a trabajar, no voy a hacer nada. Estoy seguro que ahorita va a bajar 5 ángeles, van a tocar la puerta y van a traer 20 panuchos, 20 salbutes. Amén, digan. Ensalada. Bueno, ensalada para Ian.
¿no? O sea, no se trata de eso, no estamos hablando de esto, sino se trata de lo que decía Ian hace rato, no caer en el afán. O sea, yo me suelto, mi confianza en Dios está. O sea, yo creo firmemente que Dios va a hacer algo el día de mañana, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo tengo una frase, siempre digo, yo hago el 50% y Dios va a hacer el 50%. Si yo no hago nada, pues entonces Dios va a decir, bueno, pues no se trata de ahí, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer, pero confiar. O sea, yo voy a hacer lo que me corresponde sin entrar en afán, sin entrar en miedo, sin entrar en pánico, para dejar que Dios haga algo a favor mío, ¿no? No se trata de tirarse a la hamaca, se trata de confianza, de no estar afanados. El apóstol Pablo escribe en Filipenses y dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero es que vas delante de Dios y les dice, hay una historia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, que me gustaría compartir con ustedes, y es la ya famosa historia de la alimentación de los 5,000. Es Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante. Oyéndolos Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí podemos ver que los discípulos están en un momento de aprieto, ¿no? Y Jesús los mete en más aprietos. Hay otra porción de la misma, pero está en Juan, que me encanta también, en donde Jesús los vuelve a meter en más aprietos a ellos. Pero es aquí la confianza en donde Dios, o sea, va a hacer algo, va a hacer un milagro en ese momento, ¿no? O sea, no importa la cantidad de personas que había, yo he escuchado N cantidad de testimonios de personas, de hombres y mujeres de Dios que han estado en un momento crítico y que Dios les ha multiplicado la comida, ¿no? O sea, de repente dices, wow, o sea, alcanzamos todos, ¿no? Y pensamos que no iban a alcanzar, ¿no? Y luego si te han invitado a ti o a mí, pues ahí se ya era para como dudar, ¿no? Pero Dios ha suplido. Entonces podemos ver cómo Jesús provoca en los discípulos. Les dijo, no se tienen que ir. Los discípulos dijeron, ya diles que se vayan a casita y que por paso vayan ahí, pasen a Walmart, a Soriana o al Oxxo mínimo y que se vean su comidita, ¿no? Dijo Jesús, no hay necesidad que se vayan, denles ustedes de comer. Yo me imagino, denles de comer como, ¿con qué, no? ¿En dónde está la onda? No tenemos plata, no hay ningún Costco, no hay Burger King, no hay McDonald's, no hay nada. ¿Qué? ¿Dónde lo compramos, no? Pero dijeron, bueno, en Juan sí lo narran, que había un niño que tenía esos panes y esos peces. No, ahí lo narra, aquí no lo narra. Dijo, tenemos esto. Dijo Jesús, con eso cualquiera se había reído de Jesús. Pero me llama la atención, primero provoca a los discípulos, provoca su fe, provoca la confianza en él. Y nosotros hemos venido hablando durante los domingos, hemos venido hablando dentro de los grupos Conexión, que tenemos que tener fe, esperanza y confianza en Dios. Entonces, mismo Jesús provocó en ellos eso. Denles de comer, ¿no? Entonces, denles de comer, entraron en pánico los tipos. Pero ahí estaba Jesús. La diferencia era que estaba Jesús. Entonces, en tu casa está Jesús. En tu fuente proveedora está Jesús. Confiemos. ¿Qué pueden decirnos ustedes acerca de la confianza en Dios?
yo viendo un poquito este pasaje veo una circunstancia que pudiera desafiar un poquito lo que es la lógica o la razón. O sea, ves 5 panes, 2 peces y ves 5,000 personas. 5,000 hombres. 5,000 hombres más. Sin contar mujeres que son. Que siempre son eran como otras 10,000, ¿no? Sí, sí, sí. Otras 10,000, ¿no? O sea, tenían un bandón. Y niños. Y ahí, Y en ese tiempo no había de- televisión, no había sí, internet, sí, sí, nada. ni Netflix. O sea, Netflix no estaba. Entonces, qué cantidad de O sea, niños. tenían un bandón de gente. O sea, la lógica te dice, no van a comer. Pero la fe te dice, con esto es suficiente. Entonces, yo lo veo lo mismo en casa, ¿no? Tal vez la lógica o la razón te puede estar diciendo lo que tienes no es suficiente, pero Dios te está diciendo ten fe porque lo que tú tienes te va a rendir y te voy a suplir y te voy a proveer. Ok, Marcia. Definitivamente alcanzamos a ver que lo que usted decía y recalcarlo es Dios quien tiene que estar ahí, es Jesús quien tiene que estar ahí y ese lugar se lo damos nosotros cuando lo invitamos a estar ahí, a permanecer ahí. Y ahí es donde Jesús permanece, donde vamos a ver multiplicación, donde vamos a ver que los alimentos no escasean, donde vamos a ver que Él va Amén. a proveer Así es. para nuestros hogares. Pero es importante que invitemos a Jesús a estar ahí porque Él es quien lo va a hacer. Perdona, Vi, es que me quiero trepar a lo que acaba de comentar Marcia, que hablaba de los alimentos. En esta porción de Juan, en el capítulo 6, es la misma historia, pero en el versículo 11, que me voy a regresar a otros versículos después, en el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. O sea, no comieron una piececita, comieron, era buffet para esos tipos, ¿verdad? Tikin O sea, sí, o sea, y a lo mejor había al ajo, a la plancha, no sé, ¿verdad? ¿De qué lo quieres tú ya? No, pues de eso, ¿no? ¿Qué lo quieres tú? Aquí, súrtase. O sea, me llama la atención cómo la escritura es precisa y dice, comieron lo que querían y lo que tú decías, no va a haber escasez en tu casa. Pero la confianza tiene que estar puesta en Dios. O sea, nuestra confianza no tiene que estar puesta en un salario en este momento. No tiene que estar puesta en una quincena. No tiene que estar puesta en el dueño del hotel o de la empresa. Tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Nos hincamos y confiamos. Miren, yo les puedo dar N cantidad de testimonios que a nosotros como familia nos sucedió y nos sigue sucediendo. Que de la nada, ¡puc!, Dios suple. Dios suple, pero no andamos afanados y no andamos preocupados ni nada. Creemos que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que multiplica panes y peces. Él es el que está al pendiente también de los pájaros. O sea, ¿cómo no nos va a suplir Él a nosotros? ¿No? Y vuelvo al punto, me voy a regresar al versículo 6 de Juan capítulo 6. No es Mateo, es capítulo Juan, verso 6, capítulo 6, verso 6 dice, pero esto decía para probarles porque Él sabía lo que debía hacer. Wow, yo leo esa porción y yo digo, voy a probar a los discípulos, a ver, denles de comer ustedes, voy a probar su corazón. Al fin y al cabo, yo, el Hijo de Dios, ya sé qué voy a hacer, nada más quiero probarte. Te está probando, Él ya sabe lo que va a hacer. Tu casa no le va a faltar alimento, en tu casa no le va a faltar vestido, en tu casa ni siquiera internet te va a faltar. Vas a ver lo que va a hacer Dios. Dios en este momento, mientras otros que no confían en Dios y están temblando, tú necesitas estar relax, confiado en Dios. Avi, perdón. Y relax así como estaban, porque me encanta cuando dice que los reposó, ¿no? Los puso Sí, así sí. como, relájate. Entonces es relájate y confía. Y también tomando eso que dices, denles de comer a ustedes. Sabemos que hay necesidad también afuera y tal vez es el tiempo que hoy podemos decir, también nos dice la Escritura y nos habla a nosotros, de denles de comer a ustedes. Que aún de lo que tú tienes, puedas repartir. Hoy toma ese desafío, ve a tu alacena, pon manos sobre ella, ora y declara multiplicación para que puedas compartir a otros y que no va a escasear, como estamos diciendo, ¿verdad? Que no va a escasear y que puedes agarrar y decir, este arroz se va a multiplicar y lo voy a compartir, esto que hay aquí lo voy a dar, porque la enseñanza no era solo para los discípulos, es también para nosotros. Claro, es por ahora, supuesto. declaro que esto va a abundar
y como parezca así de loco, lo vamos a seguir viendo y que puedas compartirnos testimonios de que fuiste, oraste por tu alacena y no escaseó ni de hoy para nunca, ¿verdad? Así es. Así es. Ok, pues a modo para retirarnos ya, para ir cerrando esta enseñanza, Ian, Marcia, Abby, ¿qué quisieran decirle a aquellos hombres, mujeres, familias completas que nos están viendo ahí en casita? Solamente que podamos poner nuestra confianza en Dios, nuestra mirada en Dios, porque ese mismo Dios que lo hizo hace más de 2000 años es el mismo Dios que tenemos en nuestras casas, el mismo Jesús que está en tu hogar. Entonces, que puedas confiar, que puedas creer realmente en el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Y bueno, de todo esto que hemos hablado, estoy seguro que Dios ha tocado y ha hablado a tu corazón, y estoy más que seguro que la provisión va a venir de parte de Él hacia tu vida. Dicen por ahí que quienes han contado en números, versos de la Biblia, que hay 365 veces no temas en la Biblia. Esto quiere decir que tenemos un no temas para cada día. Así es que ahí deposita tu confianza en Dios y invita al Señor Jesús, permanece firme, permanece fiel y verás que los milagros van a suceder en tu casa. Abby. Y que somos hijos. Y los padres siempre proveen a sus hijos y tenemos un padre. Y un padre que es un padre abundante. Que entonces confiemos en Él y que Él está poniendo en nuestra mesa aderezada para que podamos ir. Que tomes con confianza de Él. Así es. A mí me gustaría terminar con dos cosas. Número uno, me gustaría que ahí en casa puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y hagamos una oración de plena confianza en Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, creyéndote a ti, creyendo, Dios, que tú tienes el control pleno, absoluto de nuestras vidas, de nuestra familia, que tienes el control pleno, absoluto de nuestras finanzas, que tienes el control absoluto, Dios, de nuestros alimentos, de nuestro calzado, de nuestro vestido, Dios, que nada va a faltarnos en este momento de crisis para el mundo, pero de ver milagros para nosotros, Señor. Y de esos milagros, Padre, que vas a hacer en nosotros podamos ayudar a otros y podamos bendecir la vida de aquellos que aún no te han conocido, Dios, y que ellos puedan ver en nosotros el cuidado que tú tienes para nosotros. Te damos muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y la segunda cosa con la cual quiero terminar es invitarte a que creas en un milagro que Dios va a hacer en tu vida, que no tengas temor, que confíes plenamente en Él. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces hace 2000 años, los va a multiplicar en este 20 a tu vida, a tu familia. Vamos a ser ejemplo de que Dios tiene el control de nuestras vidas y que tú estás confiando. Te invito a que creas a un milagro. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos la próxima semana. Es en viernes. Bendiciones. En oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste
tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú.